¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa estar salvo? ¿Será suficiente asistir a la iglesia, leer la Biblia de vez en cuando o simplemente declararse cristiano para garantizar la eternidad junto a Dios? La realidad es que muchos creen estar en el camino correcto, pero en realidad están engañándose. En este video, exploraremos una verdad que pocos se atreven a enfrentar: los 7 tipos de cristianos que no entrarán en el cielo. Esto puede sonar impactante, pero es una advertencia necesaria para quienes desean vivir una fe auténtica y alineada con los valores divinos. Imagina descubrir, demasiado tarde, que tus actitudes te alejaron de la salvación. La Biblia es clara: hay comportamientos y posturas que nos separan de Dios, incluso cuando pensamos que estamos cerca de Él. Aquí vamos a desenmascarar esos errores, basándonos en principios bíblicos y ejemplos prácticos para que puedas corregir tu camino hoy mismo. Porque, al final, ¿de qué sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Este contenido es más que un simple video, es una invitación a una reflexión profunda. Tal vez descubras algo que necesitas cambiar de inmediato o reconozcas actitudes que has visto en otros a tu alrededor. Lo importante es mantener una mente abierta y un corazón dispuesto a ser transformado. Al fin y al cabo, el objetivo aquí no es juzgar, sino señalar un camino de reconciliación con Dios. Por eso, si estás comprometido a crecer en tu fe, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Vamos a descubrir juntos cómo evitar estos errores fatales y vivir de acuerdo con lo que Dios ha planeado para nosotros. Y déjanos en los comentarios: quiero vivir una fe auténtica. Así estarás declarando tu decisión de buscar algo más que lo superficial. Prepárate para un aprendizaje que puede cambiar tu vida. Si hay algo que siempre ha desafiado a los cristianos a lo largo de la historia, es su relación con el dinero. El problema nunca ha sido el dinero en sí, sino el amor al dinero, un afecto peligroso contra el cual Jesús y Pablo advirtieron con tanta firmeza. Piénsalo: ¿cómo puede alguien servir a 2 señores, buscando los valores divinos y los valores mundanos al mismo tiempo? Cuando se prioriza la riqueza material, el corazón se desvía de una fe genuina y la salvación corre peligro. No es casualidad que Jesús afirmara que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Sin embargo, esto no significa que tener bienes materiales sea malo. El problema surge cuando las posesiones ocupan el lugar de Dios en la vida de una persona. Imagina a alguien que trabaja incansablemente para acumular riquezas, sacrificando tiempo con su familia, el servicio en la iglesia e incluso su comunión con Dios. ¿El resultado? Un corazón lleno de ansiedad, lejos del propósito cristiano. El llamado aquí es usar el dinero como una herramienta para servir, no como un objeto de adoración. Puedes, por ejemplo, usar tus recursos para apoyar proyectos misioneros, ayudar a los necesitados o invertir en causas que reflejen los principios bíblicos. Un ejemplo práctico es Zaqueo, el cobrador de impuestos. Era rico, pero al encontrarse con Jesús, algo cambió. Se dio cuenta de que su pasión por el dinero lo había alejado de las leyes divinas y de los demás. Su decisión de devolver lo que había tomado y ayudar a los pobres fue una demostración clara de que el amor al prójimo es más valioso que cualquier tesoro terrenal. Así, Zaqueo nos enseña que el dinero puede ser redimido, siempre y cuando el corazón sea entregado primero a Cristo. Esto nos lleva a una pregunta clave: ¿en quién o en qué has puesto tu confianza? Reflexiona sobre lo que realmente importa, porque no es solo el amor al dinero lo que nos aleja de Dios, sino también otros comportamientos, como un corazón que no perdona. Una de las marcas más profundas del cristianismo es el perdón. Sin embargo, curiosamente, es también donde muchos tropiezan. Jesús fue claro: si no perdonamos, no seremos perdonados. Puede parecer una regla dura, pero piensa en su peso. El perdón cristiano no es solo una opción, es una exigencia que refleja los valores divinos. Imagina a alguien que guarda rencor durante años, alimentando el resentimiento como si fuera un escudo contra el dolor. Sin embargo, ese escudo es, en realidad, una prisión que nos impide experimentar la verdadera libertad que trae la salvación. C.S. Lewis, con su estilo directo, decía que perdonar es un acto demasiado simple para ser fácil. Y tenía razón. No es fácil perdonar a alguien que nos ha herido profundamente. Pero, mira,
Perdonar no significa justificar el error del otro, sino entregar el dolor a Dios y permitir que Él se encargue de la justicia. Un ejemplo de esto es orar por quien te ha lastimado. Parece imposible, pero hay poder en ello. Empieza poco a poco, menciona el nombre de esa persona en tus oraciones y pídele a Dios que trabaje en su corazón. Esto ayuda a romper las cadenas del resentimiento. Y cuando hablamos de perdón, no nos referimos solo a grandes ofensas. Las pequeñas también cuentan. A veces, un conflicto con un amigo o una palabra malinterpretada puede crear una barrera que crece con el tiempo. Reflexiona, ¿hay alguien a quien necesitas perdonar hoy? Actuar para reconciliarse no solo honra los principios bíblicos, sino que también restaura la alegría y la paz en el corazón. Esta es la clase de liberación que el mundo no puede ofrecer, pero que está al alcance de quienes siguen las leyes divinas. Sin perdón, la fe se enfría y las relaciones se distancian. Entonces, ¿qué te impide soltar esa carga? Porque, en el fondo, un corazón lleno de rencor está más cerca de los valores del mundo que del amor redentor de Cristo. Y al no perdonar, también nos exponemos a otras trampas espirituales, como buscar agradar al mundo en lugar de agradar a Dios. No es raro ver a cristianos luchando entre agradar al mundo o vivir según los principios bíblicos. Esta batalla silenciosa se libra todos los días, en decisiones tanto pequeñas como grandes. Santiago lo expresó de manera directa al decir que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Suena fuerte, ¿verdad? Pero es exactamente así. Cuando el deseo de aceptación social supera nuestro compromiso con las leyes divinas, perdemos de vista lo que realmente importa. Al final, es imposible servir a dos señores, como nos recordó Jesús. El problema de buscar agradar al mundo es que los valores del mundo cambian constantemente. Lo que hoy se celebra, mañana puede ser criticado. Por otro lado, los valores de Dios son eternos y nos dan estabilidad. Imagina a alguien que moldea sus acciones para agradar a un grupo de amigos o que sigue las tendencias solo para sentirse aceptado. Esa persona podría terminar comprometiendo su fe, descuidando la verdad y, peor aún, experimentando un vacío que ninguna aprobación humana puede llenar. El secreto está en agradar a Dios, incluso cuando eso implique ir contra la corriente. C.S. Lewis nos recuerda que el camino al cielo muchas veces va en dirección opuesta al ancho camino que ofrece el mundo. Esto aplica a todas las áreas de la vida. Piensa, por ejemplo, en alguien que debe elegir entre trabajar en un empleo que contradice sus valores cristianos o aceptar algo menos lucrativo, pero que honra su fe. Lo que realmente está en juego aquí no es la comodidad inmediata, sino la fidelidad a las promesas de Dios. Son estas decisiones las que nos alinean con su voluntad y nos apartan de la superficialidad de una fe tibia. Elegir agradar a Dios requiere valentía. A veces, es necesario decir no cuando todo a tu alrededor está diciendo sí. Este es el desafío que revela quien realmente vive por fe. Sin embargo, agradar a Dios no significa perfección, significa entender que su aprobación es la única que realmente importa. Aún así, muchos caen en otra trampa, pecar conscientemente, a pesar de conocer la verdad. Hay una diferencia crucial entre pecar por debilidad y persistir deliberadamente en el error. Cuando alguien conoce la verdad del Evangelio y aún así elige pecar intencionalmente, la situación se vuelve seria. El autor de Hebreos no escatimó palabras al advertir que esto equivale a menospreciar el sacrificio de Cristo. Piensa en esto, ¿cómo puede alguien valorar los principios bíblicos mientras ignora conscientemente las leyes de Dios? Es como un soldado que abandona su puesto, a pesar de entender la importancia de la batalla. Este tipo de actitud no solo refleja desobediencia, sino también una fe tibia que prioriza la comodidad inmediata sobre los valores eternos. Imagina a alguien que se justifica diciendo, Dios entiende mis errores, mientras repite los mismos patrones de conducta. Este pensamiento es peligroso porque reemplaza el arrepentimiento genuino con excusas. Salir de este ciclo comienza con humildad y sinceridad. Un buen paso puede ser confesar, tanto a Dios como a un mentor espiritual, permitiendo que la gracia y el perdón de Cristo transformen el corazón. El pecado deliberado también roba la paz que solo Dios puede ofrecer. Quien vive así eventualmente se da cuenta de que intenta llenar su vacío con los valores del mundo.
Un ejemplo sería alguien que lleva una doble vida, a los ojos de la Iglesia parece fiel, pero en secreto practica hábitos contrarios a los valores divinos. Esto no solo deshonra a Dios, sino que crea una barrera espiritual que afecta su comunión y su capacidad de amar a los demás. Es importante reflexionar, ¿qué áreas de tu vida aún no has entregado completamente a Dios? El pecado deliberado no solo nos aleja de la salvación, sino también de la alegría de vivir una vida plena en Cristo. Si no lo tratamos con seriedad, corremos el riesgo de caer en una fe tibia, algo que el Señor aborrece. Pocas cosas son tan difíciles como identificar una fe tibia. A veces, se disfraza de rutina religiosa, asistir a los cultos, leer la Biblia ocasionalmente, pero sin pasión ni entrega genuina. En Apocalipsis 3, Jesús es claro al decir que prefiere a alguien frío o caliente, pero nunca tibio. Esto se debe a que la fe tibia es engañosa. Hace que la persona crea que está bien con Dios, mientras en realidad vive de apariencias, lejos de los principios bíblicos que llevan a una transformación verdadera. La fe tibia surge cuando nos acomodamos. Imagina a alguien que, en lugar de buscar una relación profunda con Dios, se conforma con hacer lo mínimo para cumplir con las normas. Esa persona pierde el fervor espiritual y comienza a vivir más según los valores del mundo que según los valores de Dios. Sin embargo, hay maneras de reavivar esa llama, reevaluar prioridades, ayunar, orar con propósito y buscar entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Actos simples como un devocional diario o el estudio profundo de un libro de la Biblia pueden ser el inicio de esta renovación. Jesús nos llama a un compromiso total, no parcial. Piensa en cómo un atleta se entrena incansablemente para alcanzar sus metas. De la misma manera, vivir la fe requiere dedicación, incluso cuando es difícil o incómodo. Si sientes que estás atrapado en una rutina sin vida, pregúntate, ¿dónde está mi corazón? ¿Estoy realmente buscando amar al prójimo, obedecer las leyes divinas y vivir con propósito? Una respuesta honesta puede ser el primer paso para salir de la apatía espiritual. La mayor tragedia de la fe tibia es que nos hace olvidar el poder transformador de Dios. Quien vive en este estado rara vez experimenta la alegría, la paz y el impacto de una vida llena del Espíritu Santo. Por eso, Jesús nos invita a tomar una decisión clara, ser fervientes en la fe o correr el riesgo de perderlo todo. Pero, ¿cómo se refleja esto en nuestro amor por los demás? Porque, al final, si no amamos sinceramente al prójimo, ¿cómo podemos decir que realmente amamos a Dios? El amor al prójimo es la esencia del cristianismo. No se puede vivir conforme a los valores de Dios sin demostrar ese amor de manera práctica. En 1 Juan 4 se afirma claramente, quien no ama a su hermano, no ama a Dios. Pero, qué fácil es olvidarlo en un mundo tan centrado en el yo. Amar al prójimo no se trata solo de grandes gestos, es cuestión de actitudes diarias que reflejan la gracia de Cristo. Algo tan sencillo como escuchar a alguien que necesita desahogarse o ayudar con una necesidad concreta puede ser un testimonio vivo de fe. Muchos creen que amar al prójimo es algo reservado para quienes merecen ese amor. Pero el ejemplo de Jesús nos enseña lo contrario. Él lavó los pies de Judas, sabiendo la traición que estaba por venir. Este tipo de amor va más allá de lo cómodo. Piensa en esa persona difícil en tu vida, aquella a quien sueles evitar. ¿Qué tal comenzar orando por ella? No tiene que ser algo grandioso, simplemente pídele a Dios que te dé sabiduría y paciencia. Este pequeño acto ya refleja obediencia a los principios bíblicos. Cuando dejamos de amar a nuestro prójimo, caemos en los mismos valores mundanos que criticamos. Es fácil señalar los errores de los demás, pero difícil reconocer nuestra propia indiferencia. Imagina a un cristiano que lleva años en la iglesia, pero nunca ofrece ayuda a un hermano en necesidad. Puede justificarse con 1000 excusas, pero en el fondo está ignorando el llamado divino. Reflexiona, ¿cómo puedo demostrar el amor de Dios hoy? Tal vez sea visitando a un enfermo, ayudando económicamente a alguien con dificultades o simplemente estando presente para quien se siente solo. Amar al prójimo no es opcional, es evidencia de que Cristo vive en nosotros. Sin ese amor, todo lo demás pierde sentido. ¿Cómo podemos hablar de salvación mientras ignoramos las necesidades de quienes nos rodean? Sin embargo,
el amor genuino solo puede surgir cuando estamos alineados con las leyes de Dios. Y esto nos lleva a otro tema crucial, cómo las leyes divinas son frecuentemente ignoradas en la sociedad moderna y por qué siguen siendo fundamentales. En tiempos modernos, es común escuchar que las leyes de Dios están desactualizadas o son irrelevantes. Pero, ¿realmente tiene sentido pensar así? Jesús fue claro al decir que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Las leyes divinas no son simples reglas impuestas para limitar, sino principios perfectos que reflejan el carácter de Dios y guían nuestra relación con Él y con los demás. Son como señales de tránsito en una carretera peligrosa, que nos ayudan a evitar peligros y llegar seguros a nuestro destino final, la verdadera comunión con el Creador. Descuidar las leyes de Dios es como construir una casa sin cimientos. Cuando llegan los desafíos, todo se derrumba. Muchos caen en esta trampa al adoptar los valores del mundo, que promueven la idea de cada quien hace lo que le parece correcto. Pero, ¿qué pasa cuando nuestros deseos entran en conflicto con los principios bíblicos? El resultado es caos y desorientación espiritual. La solución es sencilla, aunque desafiante, alinear nuestras vidas con lo que Dios ha establecido, incluso cuando parezca difícil o impopular. Obedecer las leyes de Dios no significa caer en el legalismo, significa amar. Cuando amamos a Dios de verdad, obedecer sus mandamientos deja de ser una carga y se convierte en un deleite. Un ejemplo práctico es el mandamiento de amar al prójimo. Imagina a alguien que sigue sus propias reglas, ignorando las necesidades de los demás. Ahora compara con quien vive conforme a la ley divina, extendiendo la mano al necesitado y promoviendo el perdón cristiano. ¿Quién refleja mejor el corazón de Dios? Finalmente, ignorar las leyes de Dios nos aleja de la verdadera libertad que solo Él puede ofrecer. No se trata solo de cumplir reglas externas, sino de interiorizar los valores divinos. Así es como nos volvemos más parecidos a Cristo, rechazando el pecado voluntario y viviendo una fe ardiente, no tibia. Este es el llamado final, vivir en constante transformación mediante la renovación de nuestra mente y espíritu. Ahora que conoces los 7 tipos de cristianos que no pueden ser salvos, surge la pregunta, ¿dónde te encuentras en esta jornada? ¿Alguno de estos comportamientos ha sido parte de tu vida? Es momento de reflexionar y actuar, porque Dios no nos llama a la estancación, sino a una transformación diaria. Tal vez necesites revisar tu relación con el dinero, replantearte cómo estás manejando el perdón o incluso reavivar una fe que se ha enfriado con el tiempo. ¿Cuál será tu próximo paso? No dejes que este conocimiento pase sin una aplicación práctica. ¿Qué tal comenzar hoy dedicando un tiempo en oración para pedir claridad y dirección al Espíritu Santo? Lee pasajes como Romanos 12 o Efesios 4 para profundizar en tu comprensión. También busca ser un ejemplo vivo del amor de Dios para quienes te rodean. Pequeños gestos, como escuchar a alguien que lo necesita o ayudar al necesitado, pueden ser transformadores tanto para ti como para los demás. Y aquí va un desafío, comparte este mensaje con alguien que creas que también necesita escucharlo. Es una forma poderosa de difundir la verdad y ayudar a otros a reconectarse con los valores divinos. Además, escribe en los comentarios, decido vivir una vida que agrada a Dios. Declara públicamente esta decisión y motiva a otros a hacer lo mismo. Finalmente, no te detengas aquí. Este espacio está lleno de contenidos que te ayudarán a crecer en sabiduría bíblica y en tu caminar con Cristo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en nuestros próximos mensajes. Tu vida espiritual será transformada al continuar aprendiendo y practicando. Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Hasta la próxima reflexión.